¿Qué tal, mi gente? Seguramente te ha pasado que has borrado una foto y ya no tienes manera de recuperarla, como quien dice, y te está volviendo loco porque necesitas esa foto y la borraste sin querer y te diste cuenta después. Si no han pasado tantos días después que borraste la foto, si lo que han pasado una semana o tal vez dos, tal vez hay manera de recuperarla. Dependiendo del dispositivo y dependiendo de qué manera la borraste, puedes recuperarla tanto en iPhone como en Android. Primero enseñaré la manera de cómo recuperarla en Android. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo más sencillo. Primero, dependiendo del dispositivo que estés utilizando, sea Android, no importa, o sea que hay muchas variantes de Android. No todos los software de Android son igual, obviamente. Entonces, dependiendo, lo primero que tenemos que hacer es ir hacia abajo donde están los álbumes del dispositivo para ver si hay una carpeta de borrado como la papelería. En este dispositivo tendremos que entrar a los tres punticos y ahí nos saldrá la papelería. Entonces las fotos borradas se quedarán guardadas ahí. Entonces en el mío, como ven, después que entramos a los álbumes nos sale tres punticos y ahí nos da la opción de papelería. Está un poco oculta, pero en algunos dispositivos está en una de las carpetas al final de los álbumes de las fotos. Como ven ahí están todas las fotos que borré y se quedan guardadas ahí en la papelería por algunos 30 días, dice ahí. Ok, después de 30 días se borran permanentemente. Ya saben, eso es lo primero que tienen que hacer. En todo caso de que ya lo hayan borrado de ahí, o sea, lo hayan borrado de la papelería y lo hayan borrado ya totalmente, que no se ve nada, entonces tendrán que buscar esta aplicación. Esta aplicación está disponible en Play Store gratis. O sea, no tendrán que volverse loco ahí ni pagar nada. Pero obviamente hay una versión Pro y hay una versión que es de gratis. Entonces la que usaremos es la versión gratis. Ya si quieren un escaneo completo tendrán que pagar un cierto precio, no sé exactamente, pero yo sé que con la primera opción gratis me sirve. Entonces lo que haremos es darle a comenzar, nos pedirá permiso para acceder al dispositivo y entonces nos saldrán todas las fotos borradas recientemente. Obviamente, como les dije, si pasan muchos días y ya la borraron de la papelería, es muy probable de que no se pueda recuperar la foto. Entonces lo que haremos es esperar que termine de escanear. Hay algo que tienen que tener en cuenta con esta aplicación, es que hay algunas fotos que te oculta en los ajustes. No es que te lo oculta directamente, bueno, sí. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar que se termine de escanear y le damos ajuste, y aquí donde dice tamaño de archivo mínimo lo ponemos en el tamaño que queramos. Eso es para que no salga fotos como si fuera, o sea, como iconos y cosas así. Si queremos que salgan todas las fotos, lo único que tenemos que hacer es activar la casilla o buscar fotos en una fecha específica, o sea, que se borraron hoy y así sucesivamente. Entonces aquí podemos cambiar el tamaño y así lo podemos ordenar para que nos salga las fotos. Bueno, todavía no le he dado. Entonces aquí nos salen todas las fotos porque ya desmarqué la casilla. Entonces si le damos a recuperar el archivo, solamente lo seleccionamos y recuperamos el archivo. Aparentemente no lo podemos recuperar todo, pero mayormente uno no borra tantas fotos así sin darse cuenta. Okay. Entonces lo que tenemos que hacer es, para ver las fotos más grandes, es ordenar por tamaño y vemos la foto más grande primero, ya que las fotos más pequeñas mayormente son iconos y fotos así inservibles. Ahí nos salen las fotos más grandes, como ven. Entonces la segunda aplicación, por si acaso no le funciona la primera, con esta tiene que tener en cuenta que tiene mucha publicidad, pero no importa, porque cuando uno se está volviendo loco ya que borró una foto y al menos la encuentra la foto en la aplicación, pues vale la pena como quiera, porque la aplicación lo que hace es que cuando ya te encuentra toda la foto te la enseña, y si quieres descargar la foto, o sea, recuperar esa foto, lo único que te enseña es un anuncio. Entonces la enseñaste el anuncio, tú lo ves, dura algunos 40 segundos. Después que viste el anuncio, entonces ya podrás recuperar esa foto que ya perdiste, como quien dice, y vale mucho la pena porque ve un anuncio de 40 segundos por una foto importante. Yo vería 1000 y pico de anuncios, pero no me importa, le quiero recuperar la foto.
Entonces esa es la función de esta aplicación. Lo que tenemos que hacer es entrar a la opción del medio y ahí después de escanear, entonces nos saldrá todas las fotos que ya hemos borrado, videos y audios también. Y como le dije, para recuperar una foto de esa, lo único que tenemos que hacer es seleccionar una de esas fotos, obviamente la que necesitamos, y con eso ya estaría listo. Aquí nos da las opciones también de que nos salgan videos cortos, videos largos, que imágenes pequeñas y así sucesivamente. Entonces con eso ya podríamos recuperar esta foto que tanto queríamos, pero sin querer la borramos. Entonces ya saben, esta es la opción para Android. Entonces ahora le enseñaré cómo recuperar las fotos si tienes un iPhone. Y como le iba diciendo, para aquellas personas que utilizan iPhone, entonces este método es sencillo, la mayoría de las personas lo saben, pero yo estoy seguro que no todas las personas lo saben. Y es que el iPhone también trae un pequeño apartado para aquellas fotos borradas que duran por lo menos 30 días o un poco menos, un poco más. No estoy 100% seguro, pero como ven aquí yo no tengo fotos, ¿verdad? Porque las borré. Entonces si entramos a la opción de álbumes y le damos para abajo, aquí saldrá la carpeta de eliminado y veremos las 4 fotos que borré y podemos recuperarlas. Solamente tenemos que seleccionar las fotos que queramos o los videos que queramos, también se guardan y le damos a recuperar. O podemos totalmente eliminar todos los videos y todas las fotos que borramos, ya que a alguna persona se les olvida que esa carpeta está ahí. Entonces ya saben, si les funcionó este video, suscríbete, dale like y comparte este video. Gracias.